Hola hermanos, el día de hoy, 22 de mayo del 2019, es miércoles de la quinta semana del tiempo de la Pascua. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, solo que la memoria opcional es la de una de las santas más populares, la abogada de lo imposible, así se le conoce, Santa Rita de Cassia. Cassia sería en italiano. Ella nace en 1381 en Rocca Porena, que queda a unos 4 o 5 kilómetros de Cascia. Cascia es en la región de Umbria, ahí en el centro de Italia. Su nombre realmente, su nombre de bautismo es Margherita, por eso Rita, Margherita Lotti. A los 14 años, a ella la casa, su familia, estamos en una época complicadísima, ella quería ser religiosa desde pequeña, pero pues sus parientes no tenían posibilidades, recuerden que hasta se pagaba dote para casar a una hija, y entonces por eso la casan con un hombre que se llamaba Paolo Mancini. Terrible, este había sido un pícaro de joven, la maltrató, la ofendió, hizo de todo en contra de ella. Tuvieron 2 hijos, Jacopo y Paolo, y bueno, resulta ser que ella lo soportó con mucha oración. 20 años después de casada, fíjense ustedes, logra la conversión de Paolo. Y lo que pasa es que su pasado no lo podía obviar y entonces lo asesinan. Sus hijos, llenos de odio, querían vengar a su padre, pero ella con mucha oración le pide al Señor que no pierdan su alma. Caen enfermos los dos, fíjense, y eran gemelos, ¿no? Se enfermaron al mismo tiempo murieron en estado de gracia, gracias a las oraciones de ella. Y entonces logra ella ingresar después de muchas peripecias con la comunidad de las hermanas agustinas. Ellas solo aceptaban vírgenes, pero hubo un milagro particular porque ella de repente apareció en medio del monasterio y entonces tuvieron que aceptarla porque no había de otra. Miren, estigmatizada, tenía un estigma en la frente, producto de lo que se supone era una de las espinas de la corona de Cristo. Una cosa interesantísima. Vivió aislada durante casi 20 años, pero y al final de sus días, desde 1543, 1453, estuvo bastante enferma. Y hasta que muere, como se lo señalo, en 1457, un 22 de mayo. Parece que la herida le supuraba mucho y entonces tenía muy mal olor. Era una situación bien compleja, era un gran sufrimiento el que ella padecía, pero precisamente de esa manera se fue configurando con el dolor de Cristo. En el momento de su muerte desaparece el estigma y el olor que ella despedía era realmente aroma a rosas. Hay muchos detalles sobre su vida con respecto a la historia de las abejas, unas abejas blancas que se posaron de niña sobre su boca y por eso se decía que su palabra siempre iba a ser dulce, su palabra siempre iba a ser la palabra misma de Dios, digamos, entendido así como ella, como transmisora de la palabra de Dios con su vida. Y bueno, hay bastantes historias con respecto a esto. Fue canonizada hasta el año 1900, fíjense, durante bastante tiempo, pues no llegó a los altares como santa. Pero ya les digo, es una santa súper, súper popular, está incorrupta. Ahí está precisamente su cuerpo en calle. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Capítulo 15, fíjense, 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Evangelio. Ahora, cuidado, los dos textos son fundamentales. Cuando leemos capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, inmediatamente se nos tiene que venir a la mente el Concilio de Jerusalén. ¡Ay! Estuvimos a punto de terminar siendo una secta judía. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Y ahí viene el famoso concilio, se le llama así, ¿no? La primera reunión de los apóstoles para tratar un tema de tantísima importancia. Ya les digo, pudimos haber terminado siendo una secta judía más. Así de sencillo. Pero la decisión, que la escucharemos mañana, es preciosa. Esa es la apertura del cristianismo al mundo pagano ya de manera oficial. Habíamos leído, ¿se acuerdan de Pedro en Jaffa? Conocemos de lo que a Pablo le pasa en Listra. Está bien, pero aquí ya mañana lo vamos a leer. A mí siempre me llama la atención, cuidado, me encanta. Hubo una violenta discusión. O sea, casi se van a los puños. Es que realmente aquello fue terrible.
Dice el Santo Padre, muchas veces lo dice, ¿no? En las reuniones entre ustedes, dice hablando de los obispos, ¿no? Pero se aplica para cualquiera de estas. Sí, pues dense como hombres, dice el Papa, no, no que nos vamos a dar a los golpes, ¿no? Pero al final tienen que recordar que son hermanos. Y esto es lo que pasa, ¿no? Era una discusión terrible. Miren, estaba en juego la esencia del cristianismo. El cristianismo no podía estar ligado de manera absoluta al judaísmo. Claro, tenemos raíces judías, no lo negamos. La Virgen, Jesús, los apóstoles, todos son judíos. ¿Cómo vamos a negar el origen judío de la iglesia? Claro que sí, pero hay que luchar por la verdad y a veces, insisto, pues, sin faltarnos el respeto, pero diciendo las cosas con valentía, con parresía. Pablo y Bernabé defienden su experiencia y los dos son judíos y Pablo había sido educado fariseo en la escuela de Gamaliel, según lo que él mismo dice en la carta a los Gálatas. Entonces, por lo tanto, se trata de un elemento sumamente importante. Podemos discrepar, entiéndanlo. Podemos no pensar de la misma manera, pero somos hermanos siempre al final y tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a escucharnos. Ese es el gran problema de nuestro mundo, la incapacidad para escuchar. Hablemos del Evangelio del día de hoy y escuchemos, porque vale la pena. Capítulo 15, mi capítulo preferido del Evangelio de Juan, comparable tal vez con el capítulo 6, pero esta es una belleza, ¿no? Aquella imagen tan linda de la vid y los sarmientos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Habría tanto que decir, no, pero el tiempo no lo permite. Yo soy la vid verdadera. La imagen de la vid en el mundo hebreo, en el mundo judío, era clara, era la imagen de Israel. Él es la vid verdadera. Yo soy la vid, dice Jesús. Sin mí no pueden hacer nada. Y es que es así, ¿no? Una vid, usted le arranca un sarmiento, le arranca una ramita, para que me lo entiendan, va a morir la ramita porque tiene que estar entroncada, debe de estar pegada al tronco. Y nosotros a veces, y la vid tan delicada que es, fíjense que para que haya buenos frutos, para que haya buenas uvas, el viñador debe pasar, así ocurre, esos vinos carísimos del Valle de Napa en California, o de Francia, o de Argentina, o de Chile. Olvídense, para que esos vinos produzcan lo que realmente es, tienen que ser podadas. Cualquier hojita que no dé el color necesario, hay que cortarla. No nos gusta que nos poden, no nos gusta que el Señor nos corrija, no nos gusta que el Señor nos haga ver, no está dando el fruto suficiente. Eso es precisamente lo que decía. ¿En qué consiste, dice el Señor Jesús, la gloria de su Padre? En que ustedes vayan y den mucho fruto y así se manifiesten como discípulos míos. O sea, lo que demuestra que somos sus discípulos son los frutos que damos. Por sus frutos los conocerán. Nos va a decir precisamente también el Evangelio. Bueno, démonos cuenta. Lo que tenemos que proponernos siempre, absolutamente siempre, permanecer ligados a Cristo. Sin Él no podemos nada. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Mañana vamos a seguir con este símil, así que voy a tratar de desarrollarlo un poco más. Les he dicho, vamos a hacer oraciones e invocaciones al Espíritu Santo. Esta es de San Juan 23. Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apura para mí el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Todo sea grande en mí, también el culto a la verdad y la prontitud en mi deber hasta la muerte. Que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Que Dios les bendiga.